Buenos días amigos, amigas. Hoy vamos a transmitir este podcast desde la Mediateca del CCH Oriente y pues hoy nos toca específicamente darle continuidad a la segunda parte del programa de lengua y cultura. Estamos haciendo la semana pasada, se acuerdan que vimos acentos, etcétera. Hoy vamos a concentrarnos un poquito en esta tesis. La historia del Reino Unido está intrínsecamente relacionada con la lengua inglesa. Vamos a ver por qué. Y tenemos estas dos palabras, a hearty welcome y a cordial reception. Hearty welcome, por supuesto, es una raíz germana de Herz y willkommen. Y cordial reception es como latina, ¿no? Para nosotros que hablamos español es muy familiar. Cordial de core y recepción, ¿no? Incluso cambiaría ahí un poquito la grafía, pero es casi la misma palabra. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué estas dos palabras significan lo mismo, pero vienen de diferentes raíces, ¿no? Eso sucede mucho en la lengua inglesa y lo vamos a analizar, y ese es uno de los objetivos del día de hoy, que veamos un poquito cómo ha evolucionado la lengua y cómo el inglés mismo es la realización de la historia de Inglaterra. Vamos a ver. Bueno, 35.000 a 10.000 años antes de Jesucristo, o de la era común, como ahora se le llama, the Common Era, pues ya estaban estas comunidades autóctonas que ya habitaban las islas británicas y la isla de lo que es Irlanda, etcétera, ya eran habitadas por comunidades autóctonas. Específicamente eran los celtas, o sea, de forma genérica, que también les decían los britones, ¿no? The Britons. Y ya específicamente, pues todas estas, ¿no? Los Belgal, Atrebates, Catubelani, Iceni, que son probablemente de las más importantes, Gigantes, Cornovi y Silures y Ordovices. Que bueno, estas son unidades autóctonas de estas regiones que ya existían antes de la invasión romana, ¿okay? Bueno, ahí la diferencia con los druidas eran los sacerdotes, eran como sí consejeros políticos, tenían una presencia muy importante, eran como los, digamos, chamanes de las comunidades, etcétera, ¿no? Era una autoridad religiosa y política a veces, tenían muchísimo poder, y bueno, ellos se creía que tenían relación con todos los poderes de la naturaleza, etcétera, un poco todo este sentido antropológico de los chamanes, ¿no? De los líderes religiosos de las tribus antiguas, como sucede en todas las regiones del mundo, ¿no? Y pues bueno, ellos ya tenían estas construcciones que se llamaban henches. De aquí deriva mucho folclore, mucha cultura, que vamos a en un momento a analizar. A ver si está, sí, aquí están The Henches, Hengs se escribe, Henches. La más famosa, por supuesto, es Stonehenge en Glastonbury, parece. Famosísimas, ¿no? Pero bueno, estas, fueron misteriosamente transportadas o trasladadas de regiones muy lejanas, y bueno, todavía no se descubre científicamente cuál es el origen exacto de estas construcciones o exactamente para qué servían, pero bueno, todo esto entendemos que eran lugares que utilizaban los druidas, los celtas en general, con todas las precisiones étnicas que ya vimos ahorita hace un momentito, y pues bueno, los utilizaban como templos o centros o regiones o lugares ceremoniales. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos cómo llega la invasión romana en el año 55 o 54, ¿no? Es ahí antes de Cristo, dice. Y bueno, ahí da las precisiones, se empiezan a enfrentar con estas tribus autóctonas que ya estaban ahí. ¿Okay? Y bueno, para lo que nos interesa a nosotros, ellos instalan el latín. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí hay una precisión: London, York, St. Albans, Bath, Exeter, Lincoln, Leicester, Worcester, Gloucester, Chichester, Winchester, Colchester, Manchester, Chester, Lancaster. Y bueno, todas estas eran fortificaciones que instalaron los romanos. Y bueno, aquí nos dice Patrick que la palabra Chester, ¿no? Que termina, viene de Castro, de castillo, fortificación. ¿Okay? Todas estas ciudades que ahora existen
tienen este trasfondo histórico, que eran asentamientos romanos, ¿no? Bueno, están los romanos invadiendo. Y bueno, ahí surgen mitos, por supuesto, figuras históricas muy importantes como Bodicea, ¿no? Que era como una reina, ¿no? De los Iceni. Ahí le mataron al esposo a los romanos, eran muy carniceros, muy sangrientos, eran muy violentos, muy, sí, o sea, muy transgresivos, y mataron a su esposo, a sus hijas las violaron y a ella la golpearon. Entonces ella une a su pueblo y se rebela y les causa muchos problemas. Por supuesto, los romanos les ganan a esta insurrección que hubo, pero bueno, se le recuerda por su valor, por su coraje, por sus ganas de tener libertad, ¿no? En contra de los romanos, Odisea, y se le retoma como una figura feminista, ya, ahora, ¿no? Se le ha estudiado y, bueno, se le ha reconocido todas esas virtudes de valor, de coraje, etcétera, como siendo mujer, etcétera. Bueno, ahí está una representación más contemporánea de ella. Y bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a cobrar tributo los romanos, empiezan a hacer, pues sí, o sea, sus protectorados, etcétera. Y bueno, ahí tenemos imágenes de cómo pagaban. Y empiezan a escribir la historia, ¿no? Tácito empieza a escribir la historia y cosas como esta, ¿no? De Hitchwickerman, ¿no? El hombre de mimbre, ¿no? Que es en español. Es un hombre gigantesco, o una figura gigantesca de paja o de mimbre, y donde se dicen, ¿no? Los romanos, esto lo dice Tácito, que metían muchos seres humanos y le prendían fuego, ¿no? Esto como parte de rituales. Esto lo pueden ver ustedes muy claro en la película Midsommar, que es una película más o menos reciente donde tienen este tipo de rituales en el centro de Europa, ¿no? El norte de Alemania, etc. Y pues bueno, ahí está. Lo que podemos decir sobre esta imagen es que exactamente no sabemos, porque quien está narrando la historia son los romanos, ¿no? Y ellos obviamente iban a decir que ellos eran salvajes, que ellos eran gente muy poco civilizada, que hacían este tipo de cosas para, no sé, o sea, para satisfacer a sus dioses, ¿no? Entonces, para ellos todo esto era paganismo, ¿no? Ellos venían del horizonte de Júpiter, de Minerva, etcétera, ¿no? Que habían copiado de los griegos, el panteón de los romanos. Entonces, todo lo demás, todo lo que fuera exterior a ellos era pagano, ¿no? Era salvaje. Entonces, muy probablemente, no sé, pudo haber habido alguna exageración en este sentido, pero bueno, no sabemos. Probablemente sí hacían este tipo de sacrificios. Pero bueno, es lo que narran los romanos, eso es lo que había que decir aquí. Y bueno, tenemos esta serie que se llama Britannia, muy interesante, ustedes pueden checarla. Yo sencillamente les dejo aquí un pedacito pequeñito, es más, lo voy a un poquito más rápido para que vean. Bueno, aquí lo interesante de esta serie es que es un poco irónica, está hecha con muchísima ironía, y es como una música muy contemporánea de blues, etcétera, pero en un contexto antiguo, y resulta muy interesante. Podría gustarles o no al final, pero bueno, a ver qué les parece. Where do I fit in? Excellent question. This is your path, and you must walk it. What do you mean? She is the only thing that runs here. I need to find the girl before he does. Bueno, ahí está este momento histórico en el cual sucede la invasión romana a las comunidades bretonas que hay. ¿Okay? Y bueno, de ahí deriva otra figura mítica, ¿no? Otro ícono. Vamos a ponerlo en términos de iconografía cultural. Esto ya es un ícono, ¿no? Que es Britannia. Britannia es este símbolo nacional que está representado por esta mujer. Trae un tridente, y trae un casco romano y una túnica griega, y aquí está la bandera el Union Jack, ¿no? Que vimos la otra vez, el Reino Unido. Y esto, bueno, es un símbolo nacional. Probablemente el tridente, the trident, es por Poseidón de los mares, ¿no? Pues que es una potencia militar a nivel marítimo, etc. Y bueno, lo vamos a ver como un icono representado en muchas ceremonias, etc.
de Inglaterra, pero se debe a este pasado autóctono, ¿no?, de los bretones, ciertamente. Ok, bueno, entonces este es un poco el mapa de cómo queda configurado el Imperio Romano, ya absorbiendo la parte del sur de Gran Bretaña, que sería esta. Y si se dan cuenta, The Irish and Picts, que eran dos tribus también celtas, pero ellos nunca fueron sometidos totalmente, ¿no? O sea, esto así quedó, porque ya más arriba ya no pudieron llegar. Entonces queda esto, ¿no? Bretaña inferior. Y bueno, aquí tenemos para nuestro fin, para lo que más nos interesa esta palabra, Londinium, que es Londres, ¿no? Y The Gaul, que está donde estaban los galos enfrente, casi inmediatamente, ¿no?, lo que es ahora Francia. Pero todo esto era el Imperio Romano, todo esto fue lo que conquistó Roma en las Islas Británicas. Y bueno, así queda configurado. Acuérdense que este norte, que lo que es Escocia ahorita, y gran parte de Irlanda no fueron sometidos hasta, bueno, por los romanos nunca lo pudieron hacer, fueron sometidos después en otros momentos históricos. Bueno, ¿en qué creen entonces qué sucede, no? Vamos así un poquito atrás. Empieza a haber muchos problemas por las tribus bárbaras, todas las regiones que empiezan desde Mongolia, de hecho, a empujar muy fuerte al Imperio Romano, a presionarlo militarmente, de tal manera que tenía que retirar tropas para fortalecer o resguardar todo lo que ya había conquistado ese imperio, ¿no? Entonces comienza a retirar tropas de Gran Bretaña y contrata a los mercenarios del centro de Europa, específicamente los anglos y los sajones, y bueno, los Huts, de Jutes, ¿no?, los jutones. Más o menos esto sucede en el siglo V. Entonces ellos hagan de cuenta que los contratan. No fue una idea muy brillante, porque contratan estos mercenarios para que contengan, para que administren las tierras que ya habían conquistado los romanos, y a ellos les fascinan porque eran tierras más fértiles, había menos frío, o sea, muchas condiciones más favorables que de donde ellos venían, y aparte eran guerreros y eran poderosos, etc. Entonces se quedan con las tierras y así simple y sencillamente comienzan a conquistar todas esas regiones. Ellos establecen una división política, ¿no?, más o menos. El chiste, amigos, amigas, es que queda de esta manera configurado este reino. Y fíjense, vamos a contar. Tenemos ya todas las lenguas autóctonas. Tenemos el romano y ahora tenemos raíces germanas del inglés, para que vayamos un poco perfilándonos hacia dónde vamos a llegar nosotros y nosotras en este podcast. Vamos a ver que la lengua ha evolucionado y se ha hecho de una riqueza lingüística impresionante debido a tantas invasiones que ha sufrido la misma isla, diferentes grupos étnicos y lingüísticos. Bueno, así queda Northumbria, Mercia, East Anglia, que bueno, aquí se divide, y esta se pronunciaba antes Wessex, ahora es Essex, ¿no?, y etcétera, ¿no?, y Kent, que es esta parte. Y bueno, así queda. Esta parte de aquí es Gales, y bueno, y lingüísticamente fíjense cómo es muy diferente, ¿no? E incluso no sé yo cómo pronunciar muchas de estas palabras, que son muchas consonantes. Por ejemplo, estas son puras consonantes, ¿no? Diffint, no lo sé cómo se pronuncia. Bueno, y bueno, Gales es famoso porque tiene una de las palabras más largas de una ciudad con el nombre más largo de todo el planeta, ¿no? Así que son infinidad de consonantes y vocales, etc. Bueno, seguimos. Aquí en este momento de la historia, más o menos siglo V, VI, se habla el inglés antiguo, de Old English, ¿okay? Más o menos es el idioma. Y bueno, para nada más una referencia cultural, England proviene de Angland, ¿no?, que es la tierra de los anglos, de estas comunidades del norte que vienen. Palabras como be, o sea, el verb to be, strong, and water son palabras con raíz germana, ¿no? Y bueno, ahora como a manera de comparación, vamos a ver cómo están los números en alemán, y vamos a ver que se parecen muchos a los números en inglés, muchos de ellos, no todos, pero sí, miren. Null, pues no, ¿verdad? Zero. Luego eins, tampoco se parece. Zwei, no se parece, pero el 3 sí. Dry, ¿no? En inglés 3. El 4 es vier, no se parece. El 5 sí. 5, fünf. El 6 sí se parece. El 6, 6. Luego el 7 también se parece. 8, 9 y 10.
Bueno, no se parece, Fen, pero bueno, por ahí venía. Bueno, aquí hay un meme, por ejemplo, ustedes han visto muy famosos, ¿no? Este meme que dice, what comes between fear and sex? Fear. Y él dice, 5, ¿no? Es un meme que se refiere a la pronunciación del alemán. Fear, como fear, o sea, fear, y 6, ¿no? Que viene entre el 4 y el 6. Y él responde 5 y bueno, ahí ya se no. En fin, vamos a avanzar. Otro dato curioso a nivel cultural es que los apellidos, bueno, provienen mucho de eso, ¿no? De los patronímicos. Por ejemplo, el hijo de Will, Wilson, Rogers, son of Roger, Benson, Madison, Merritt, Hilliard, el hijo de Hildegard. Vean qué escandinavo suena. Otros se refieren a los oficios, por ejemplo, Smith, Wright, Taylor, Chapman, Fiedler, Diamond, etcétera, que estos también son característicos de estas regiones, ¿no? O sea, como ciertas regiones son muy indicativas por el apellido de las regiones a las cuales pertenecen. ¿Okay? Y otras, bueno, son como de cuestiones naturales, por ejemplo, Hill, Bush, Ford, Skies, Atwood, etcétera. Esos apellidos tienen más que ver con cosas de la naturaleza. Bueno, estamos en el siglo VI, VII y hacia el siglo IX, fíjense, caen los vikingos todavía, ¿no? Caen de Escandinavia, caen de estas regiones, de Suecia, de Dinamarca, de lo que es ahora Finlandia, y llegan muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, invadiendo nuevamente las islas. Ahora ellos, imagínense, se enfrentan ahora con los que ya estaban ahí, con las tribus sometidas por los romanos, que eran los celtas, con lo que quedó de los romanos y con los germanos, es decir, con los anglos y con los sajones y con los jutos. ¿Okay? Entonces llegan los escandinavos y entran en esta etapa, y aquí pueden ver esta serie que se llama Vikings, que es muy interesante. A mí no me gusta mucho la cuarta temporada, pero no es una mala serie, hasta incluso la tercera es bastante buena. Está ahí Ragnar, etcétera. Este es el momento en el que ellos llegan a Inglaterra. Y bueno, uno de mis personajes favoritos es Athelstan. Él era un monje que ya vivía, me parece que en Mercia, Northumbria, parece que viene de ahí él, de esta región, y llegan entonces los vikingos y lo secuestran, se lo llevan a Escandinavia, vive ahí, aprende el idioma y regresa después ya como un vikingo. Esa es una tensión muy interesante, y después él se hace muy amigo de King Egbert, que es el rey de Mercia, me parece. Bueno, vamos a ver rápidamente este tráiler por si quieren checar esta serie posteriormente y a ver qué les pasa. Please, don't kill me. How do you speak our language? I've traveled. We are told to travel to take the word of God. Where are you, Lord? Where are you? And why don't... Ahí la checan con calmita, después les dejo las ligas. Y bueno, es interesante. Estaba escribiendo, ¿cierto? Esto nos va a llevar inmediatamente al siguiente punto, porque es cuando en este momento, más o menos siglo IX, X, es cuando nace el Beowulf, ¿no? Escrito por monjes. Se encuentra este manuscrito, que es la historia del Beowulf, que es muy famoso, Grendel, el monstruo de hielo, o sea, es una de las épicas o de las epopeyas más importantes, y que marca para nosotros el estudio de la literatura inglesa tal como la entendemos, ¿no? Tal como se estudia en todo el mundo, ¿no? El Beowulf fue una de las obras más antiguas de la lengua inglesa, que ya integra muchos idiomas, pero por supuesto todavía tiene esta distancia cultural e histórica muy marcada, ¿no? Con los idiomas, que en el idioma en que fue escrita el Beowulf, muchas palabras escandinavas, etc. Bueno, fíjense, palabras como give, take, knife, husband, run and viking, todas son escandinavas, todas estas palabras. Entonces,
vayan viendo, amigos, amigas, toda la lengua inglesa va integrando muchísimas voces, muchísimo vocabulario de todas estas regiones. Y por si fuese poco, eh, llegan después los normandos, de Norsemen, ¿no? Llegan los normandos